Los sermones expositivos hagan que la Biblia viva, exclamó Alex Disley, mi primer profesor de homilética, y su congregación estará por siempre en deuda con ustedes. La gente agradece más allá de las palabras al predicador que puede hacer que la palabra de Dios viva. Al revivir los días de la Biblia a través de sus sermones, ellos sienten que están poniendo sus pies en las huellas de los apóstoles, profetas, hombres de Dios, e inclusive del Señor Jesús mismo. Los sermones expositivos tienen una manera especial de dar vida a pasajes familiares de la Biblia. Históricamente, podemos rastrear el sermón expositivo de vuelta a los tiempos del Nuevo Testamento. El primer sermón de Jesús en la sinagoga en Nazaret fue una exposición de Isaías 61, 1, 2. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Ciertamente los primeros ejemplos de predicación en la iglesia cristiana fueron expositivos. Con tan notable historia, no es sorprendente que para algunos el sermón expositivo sea el perfecto ejemplo de lo que debería ser un sermón. El llamado a un regreso a la predicación expositiva es uno que debemos escuchar. En este capítulo final, demostraremos cómo podemos responder a ese llamado y hacer que la Biblia viva. Oro para que usted acepte seriamente este desafío al prepararse para su futuro ministerio. Lección 14.1 La definición. Distinguir entre el sermón expositivo y otros tipos de la exposición bíblica, y describir su objetivo y cómo conseguirlo. El término expositivo viene del latín exposuit, hacer abrir la verdad para la inspección y comprensión. No podemos abrir a los demás lo que primero no es abierto a nosotros. El sermón expositivo no es simplemente una salida fácil para el predicador perezoso o con demasiado trabajo. Es la exposición del mensaje de una porción de las Escrituras que provee directamente todas las divisiones principales y las subdivisiones del sermón. Dado que el sermón expositivo trata con una porción básica de las Escrituras, debemos asegurar que la porción sea completa en sí misma y que no es una división artificial de la Biblia como algunos capítulos. Note la sección que comienza con 2 Corintios 5:11 y no termina en 5:21 sino en el versículo 6:2, y la sección que comienza en 6:14 y termina en el versículo 7:1. Al aplicar buena hermenéutica a nuestra porción escogida, extraeremos el mensaje que está allí. Por sobre todo, debemos ser fieles al texto. El sermón expositivo debe ser claramente distinguido del escrito exegético, del comentario, y de la lectura de la Biblia. Ciertamente debe ser un sermón con todas las características de un sermón: texto, tema, objetivo, introducción, bosquejo desarrollado y conclusión. El escrito exegético, sin embargo, simplemente relata lo que el autor ha descubierto sobre un pasaje, particularmente del lenguaje original y contexto cultural. Aunque la exégesis aporta información para el sermón, los dos son distintos en propósito y forma. Mientras que la exégesis se concentra en el análisis y la investigación, el sermón expositivo procede de allí a la síntesis y la aplicación. Asimismo, el comentario no debe ser confundido con el sermón expositivo. El comentario busca aplicar los resultados de la exégesis a un pasaje, frase por frase, para poder iluminar el significado del texto, antes que aplicar el texto a los oyentes. El propósito del comentario es registrar información, no comprometerse en la proclamación. Defina los siguientes términos, y explique cómo difieren del sermón expositivo, escrito exegético, comentario, y lectura de la Biblia. Aunque la lectura de la Biblia o comentario de corrido busca aplicar el pasaje a los oyentes, además de hacer comentarios exegéticos y devocionales, lo hace por partes. Este enfoque a menudo no tiene un bosquejo discernible o propósito cohesivo. Un predicador expresó su preferencia por la predicación expositiva porque cuando se le acababan los pensamientos sobre un versículo él podía pasar al próximo. Ese tipo de predicación expositiva es una parodia de lo verdadero. Entre los puritanos del siglo XVII, la lectura pública de las Escrituras con comentarios era una parte regular de la adoración. Sin embargo, esto no tomaba el lugar del sermón, el cual seguía posteriormente, ni era una oportunidad para que un imaginativo lector compartiera sus impresiones pasajeras sobre la porción que se leía. Demandaba una cuidadosa y piadosa investigación. Describa la meta del sermón expositivo y cómo intentará alcanzarla. Como sermón, el expositivo debe tener cohesión, movimiento y dirección. Los varios elementos descubiertos en la porción deben ser entrelazados en un armonioso discurso que moverá a los oyentes hacia la meta predeterminada. Ninguna porción de las Escrituras ha sido escrita simplemente para registrar información. Por tanto, en cada etapa de nuestra preparación del sermón y en toda nuestra exégesis debemos mantener ante nosotros las preguntas: ¿cuál es el punto de esta porción? ¿Cuál es su mensaje, y qué intenta hacer al lector? El sermón expositivo debe tener el mismo fin si ha de ser fiel al texto.
La aplicación puede variar según las necesidades de los oyentes, pero el propósito permanecerá igual. Lección 14.2 Las formas. Desarrollar un bosquejo de un sermón expositivo. Un sermón expositivo puede ser desarrollado de cualquier unidad de las Escrituras, desde un simple párrafo hasta un episodio, un capítulo, un salmo, o aún un libro completo de la Biblia. George Campbell Morgan, el renombrado congregacionalista británico, se especializó en trazar el mensaje de cada libro de la Biblia en un sermón preliminar en preparación de una serie, dando detallada exposición del texto. Una vez que hemos seleccionado una porción, debemos entonces analizarla para el tema. Esto normalmente requiere leerla varias veces. Aunque sea todo un libro, debemos leerlo completamente de una vez para que entendamos claramente el fluir de la porción. Si no podemos expresar el tema en una declaración simple, no entendemos la porción lo suficiente como para predicarla fielmente. El bosquejo expositivo puede ser desarrollado natural o analíticamente, como con el sermón textual. El objetivo que hemos establecido en oración para el sermón determinará el enfoque que adoptamos. Puede ser evangelístico, doctrinal, ético o apologético. Tomaremos como una porción de ejemplo a Lucas 12:13, 21, la parábola del rico insensato. Del contexto de los versículos 1, 12 y los versículos 22, 34, vemos que el asunto del egocentrismo domina el fluir del pasaje. Podemos resumir el tema de nuestra porción, entonces, como, las verdaderas riquezas consisten en la relación del hombre con Dios, no en las posesiones materiales. Evangelístico. Si nuestro objetivo fuera evangelístico, buscaríamos motivar a la gente a buscar las verdaderas riquezas. Título. Primero lo primero, divisiones principales y subdivisiones, y prioridades equivocadas a. Cosas B. Seguridad C. Lujo 2. Prioridades correctas a. El reino de Dios B. La relación con Dios doctrinal. Si nuestro objetivo fuera doctrinal, intentaríamos enseñar la actitud correcta hacia las cosas materiales. Título. La actitud cristiana hacia las posesiones. Divisiones principales, y las posesiones no son la medida del hombre. 2. Las posesiones pueden ser una distracción de los valores eternos. 3. Las posesiones pueden ser la provisión de Dios. Ético. Si nuestro sermón fuera ético, buscaríamos mostrar cómo conducirse en relación con las posesiones materiales. Título. ¿Qué debo hacer con mis cosas? Divisiones principales, y la abundancia de las posesiones 2. La anticipación de la abundancia 3. La ausencia de preparación 4. El reconocimiento de la providencia apologético. Estudie Mateo 25, 1, 13, la parábola de las 10 vírgenes. Usando los principios descritos, determine 4 diferentes objetivos para este pasaje: evangelístico, doctrinal, ético, apologético. Finalmente, si el propósito de nuestro sermón fuera apologético, buscaríamos mostrar por qué el materialismo no funciona. Título. El fracaso del materialismo. Divisiones principales, y su filosofía es errónea. 2. Su actitud es egoísta. 3. Su resultado es vano. 4. Su alternativa es eterna. Haga un bosquejo para Mateo 3:1, 12 usando un objetivo evangelístico. Relacionando la porción escogida con su contexto y permitiendo que el propósito interactúe con el tema y el texto, pueden desarrollarse bosquejos de sermones predicables que aplicarán a los oyentes el mensaje de la porción de las Escrituras. Usted debe tomar de la porción solo el material que necesite para cumplir el fin de la exposición y no más. Otros temas menores deben ser dejados para otros sermones, no deslizados como comentarios de paso o aparte. Escoja un texto extenso propio. Basado en uno de los 4 objetivos de sermón, desarrolle un bosquejo breve de acuerdo al modelo dado. Con por lo menos 4 diferentes objetivos posibles para una porción dada, y por tanto, 4 diferentes sermones, usted debe tener cuidado de no introducir material de un sermón en otro. Cuídese de la tentación de tratar de decir todo lo que puede sobre una porción de la Biblia en un sermón. Usted pudiera desear predicar sobre ese texto de nuevo. Lección 14.3 La evaluación. Las ventajas de escribir. Las ventajas del sermón expositivo. Hay varias ventajas distintas para el predicador, para su ministerio, y para sus oyentes tanto individual como colectivamente como iglesia. En primer lugar, la preparación de los sermones expositivos demanda que el predicador estudie cuidadosamente la porción de las Escrituras, aplique sólida hermenéutica, y aprenda cómo relacionar las Escrituras directamente con sus oyentes. En breve, le hace un mejor predicador bíblico. Los predicadores que se dedican a la predicación expositiva profundizan su propia relación con el Señor y fortalecen su ministerio.
Dado que el sermón expositivo trata directamente con el significado de la Biblia, el predicador puede hablar con mayor confianza y autoridad, conociendo que está proclamando la palabra de Dios. Él puede enfrentar a su congregación con el valor que surge del hecho de que está exponiendo todo el consejo de Dios, no alguna doctrina privada. Confinando su exposición al texto bíblico en el contexto, él sabe que no distorsiona el verdadero mensaje de las Escrituras. Su ministerio se caracteriza por una eficacia creciente porque Dios ha prometido que su palabra alcanzará su meta. Así como el Señor confirmó las palabras con las señales que las seguían a través de los primeros predicadores cristianos, los apóstoles, también el predicador de hoy puede depender del mismo fiel Dios cuando expone fielmente las Escrituras. Sus oyentes se dan cuenta que están escuchando la palabra de Dios antes que la opinión de un hombre, y así encuentra una congregación más receptiva. La pregunta del rey Sedequías, ¿hay palabra de Jehová?, a menudo está sin expresarse en los labios de la congregación. A medida que el predicador expone esa palabra, esta es recibida como la tierra sedienta bebe la lluvia en el verano. La gente es alimentada y sus necesidades son suplidas. Repase Hechos 17:11, Hechos 20:27, Isaías 55 horas y 11 minutos, y Génesis 22:17. Describa las ventajas de la predicación expositiva para cada uno de los siguientes: el creyente individual, la congregación, la presentación del sermón y el predicador. El predicador expositivo también hace posible que la congregación sea más perceptiva. Mientras que el sermón textual se enfoca en el detalle del texto, el sermón expositivo abarca el cuadro mayor del párrafo, capítulo o libro. El oyente aprende a dar un paso atrás de la situación en su vida y verla en el contexto de una mayor perspectiva. El Dios que hizo el grano de arena también creó el universo. El Señor primero dirigió la atención de Abraham a las estrellas del cielo y luego a la arena que está a la orilla del mar. Es ese sentido de contexto que nos ayuda a mantener las cosas en proporción. Esa es verdadera sabiduría. Considere y reflexione en las ventajas de la predicación expositiva. Discuta cómo le afectarán a usted personalmente como predicador del Evangelio. El predicador expositivo también encuentra una congregación que responde más, ya que sus oyentes conocen que aún los temas más delicados están siendo tratados desde una perspectiva bíblica. La gente aceptará de Dios lo que sería impertinente de cualquier hombre. Dado que el predicador está exponiendo la palabra escrita, los oyentes pueden revisarlo por sí mismos, así como los nobles de Berea que escudriñaron cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El predicador expositivo también modela los métodos de estudio bíblico para el creyente individual, edificando una congregación más espiritual al mostrarles cómo explorar las Escrituras. Mis primeros 2 pastores fueron excelentes expositores de la Biblia y tuvieron una profunda influencia en mi ministerio de predicación. Aunque nunca imité conscientemente a ninguno de ellos, estoy seguro que mi ministerio al comienzo reflejaba su predicación. De cualquier modo, ellos ayudaron a inculcar en mí un profundo y eterno amor por la Biblia. Su pueblo aprenderá cómo estudiar las Escrituras observándolo a usted hacerlo. Los desventajas de escribir: cómo evitar las desventajas del sermón expositivo. Los peligros gemelos del aburrimiento y la sequedad nunca hacen más presión que en la predicación expositiva. Relatar simplemente detalle tras detalle sin vivificar la información y hacerla pertinente a sus oyentes efectivamente destruirá el apetito de su congregación por la palabra de Dios. Recuerde que usted está declarando la revelación del Dios vivo que cambia vidas. Nunca debe ser monótona o aburrida. Si usted está aburrido de la Biblia, entonces no la entiende. Pedro justamente describió la enseñanza del Señor Jesús como palabras de vida eterna. No las haga nada menos que eso. Deje que su vida brille e ilumine la vida de sus oyentes. Aunque su preparación puede ser sólida exegéticamente, el sermón expositivo puede parecer desunido si usted no desarrolla un bosquejo claro y cohesivo. No es suficiente recorrer un capítulo de un pensamiento bendecido a otro. Su exposición necesita un sentido claro de dirección si va a comunicar un mensaje efectivamente. Sus oyentes desean saber a dónde va para que puedan hacer el viaje con usted. Un problema relacionado es la confusión. Como las Escrituras están llenas de detalles que generaciones de predicadores han explorado las mismas porciones y aún encontraron nuevas profundidades de revelación, usted puede ser tentado a incluir en un sermón todo lo que puede sobre un texto. El resultado es que sus oyentes se agobian por las masas de pensamientos entendidos y desarrollados a medias. Es mucho mejor enfocarse sobre un tema solamente y eliminar cualquier material que no sea pertinente a este mensaje en particular. Aunque el camino vaya en 2 direcciones, usted no puede viajar en ambas direcciones al mismo tiempo. Describa cómo evitar las siguientes desventajas de la predicación expositiva.
aburrimiento o sequedad, bosquejo separado, confusión, falta de equilibrio, como con cualquier sermón, pero especialmente con los sermones expositivos. La falta de equilibrio puede ser un gran problema. Con tanto que puede ser dicho, a un material pertinente, es fácil insertar un comentario más sobre un punto particular hasta que los puntos posteriores y más importantes en su bosquejo sean comprimidos o apretados todos juntos. Como resultado, usted pierde el cuidadoso progreso del bosquejo y el desarrollo del tema. El resultado final es como el reflejo en un espejo distorsionante en el carnaval: una cabeza anormalmente grande, un cuerpo diminuto, y pies aparentemente adheridos a extensos muslos. Usted sabe que realmente no se parece a ese reflejo, pero ¿se dan cuenta sus oyentes de que su presentación distorsionada de ese mensaje no es la verdadera imagen? Recuerde mantener la verdad en proporciones bíblicas y usted no correrá este riesgo. La respuesta de todas estas áreas de problema radica en la tarea cuidadosa y piadosa. La predicación expositiva no es para el predicador perezoso. Usted nunca debe considerar de mala gana el tiempo dedicado a preparar sermones claros y fieles que iluminarán la oscuridad con la luz de la palabra de Dios. Que prediques la palabra, declaró Pablo. Cumple tu ministerio. En este curso hemos presentado los métodos y herramientas para predicar mensajes bíblicos, pero sin embargo contemporáneos. Sin importar el método de predicación que usted escoge en su ministerio correspondiente, es ahora su responsabilidad aplicar diligentemente sus habilidades. La tarea a la que ha sido llamado demanda lo mejor que usted puede dar. ¿Quién es suficiente? Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en Cristo.